Entonces, miren, pues yo quiero, comienza este mes una nueva serie de mensajes que se llama Barreras. Todo el mundo diga barreras, por favor, barreras. Se llama Barreras y le pusimos así pensando en que puede haber, pues por lo menos dos aspectos de este tema de barreras. Uno, o sea, las barreras pueden ser para protección nuestra, como cuando hay ahí una alcantarilla, ¿verdad?, abierta y ponen una barrera para que la gente no caiga en ellas, o en con los niños en los jardines, ¿verdad?, de niños, o en nuestra propia casa, que ponemos barreras pues para nuestra protección y para nuestro bienestar, o las barreras que se ponen en las calles, o en las vías de ferrocarril, en fin, barreras para protección de cada uno de nosotros. Ese es en el aspecto positivo, es para usos nobles, digamos. Pero puede haber barreras también para fines negativos, para situaciones, por ejemplo, cuando alguien te pone barreras para impedirte alcanzar algo o para lograr algo, en ese caso pues son barreras para fines negativos. Y el día de hoy yo te quiero hablar de las barreras más negativas que podemos pensar. Son las más peligrosas y son las barreras personales. Las barreras personales. Fíjate, cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, cuando nos enfrentamos o nos encontramos con Él, y por sencilla fe le pedimos que venga a nuestro corazón, a nuestra vida, que sea el dueño de nuestra vida, el dueño de nuestro corazón, pues entonces dice la Biblia que nos convertimos en nuevas criaturas, en hijos de Dios, ¿verdad? Es de los pasajes más conocidos ahí de la Biblia. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y pues antes, esto implica que antes estábamos en tinieblas, antes no sabíamos, andábamos ahí por ensayo y error, golpeándonos ahí en nuestra vida, así como los carritos chocones ahí de la feria, ¿no? Que le da uno y ¡pah!, y te avienta para otro lado, y ¡pah!, y te avienta para otro lado. Así yo creo que era tu vida, porque pues por lo menos así era la mía, ¿verdad? Así como intentando una cosa y fallando, y intentando otra y fallando, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que cuando nosotros nos convertimos al Señor, entonces el Señor nos da poder y autoridad por sobre toda fuerza del enemigo. Ahora no somos nosotros los que le debemos de temer al diablo, sino el diablo es el que debe de temernos a nosotros como hijos de Dios, representantes de Dios, con la esencia de Dios en nuestras vidas. Así que, pero a pesar de todas estas situaciones, de que antes éramos tinieblas y ahora hay luz en nosotros, que ahora el camino está iluminado por la palabra de Dios, como dice la Biblia, lámpara es tu palabra a mis pies, lumbrera a mi camino. Pues de todas maneras hay muchos cristianos que no logran cambiar, batallan mucho, con muchas carencias, con muchas limitaciones, con muchas situaciones difíciles, y esto no debería de ser así. No debería de ser así, porque Dios nos ha prometido vida, y vida en abundancia a los hijos de Dios. Como hijos de Dios, entonces nuestro panorama y nuestro futuro debe ser diferente, y sin embargo hay muchos cristianos que batallan mucho, y la pregunta es, ¿a qué se deberá? Y esta es la pregunta que queremos contestar en este día. Fíjate, hablando de barreras, entonces, pues ¿será Dios el que pone obstáculos o barreras para nuestra bendición, para nuestra prosperidad? ¿Tú crees que papá Dios nos ponga obstáculos a nosotros para que destaquemos, para que tengamos un futuro superior y mejor? ¿Tú crees que Él como papá nos esté limitando, nos esté poniendo barreras para nuestro desarrollo? ¿Cuántos opinan que Dios nos pone barreras para que nosotros, para impedirnos que seamos todo lo que podemos ser? ¿Alguien aquí vota a propósito de votar por esta opción? Y la respuesta es no, ¿verdad? Pues no, porque no es su carácter simplemente, y porque sus promesas de Él son sí y amén, no son no y quién sabe, no son sí y así sea, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Está en 2 Corintios 1:20. Dicen en Romanos 8:32, es un pasaje muy notable, y dice que el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, Dios dio a lo más preciado que tenía, a su propio hijo, a su hijo Jesucristo, por nosotros.
y luego hace una pregunta, dice, el que no escatimó ni siquiera esto, ¿tú no nos dará juntamente con él también todas las cosas? Y la respuesta es, pues claro que sí, nos la dará. Así que entonces, pues Dios es el que pone barreras para nosotros. No. Número 2, otra opción, ¿será el diablo el que nos pone opciones a ti y a mí? Pues si acabamos, será el diablo el que nos pone barreras, perdón, a ti y a mí. Y antes yo hubiera podido contestar, cuando no conocía bien a papá Dios y no conocía lo que realmente ahora somos, yo hubiera dicho, pues sí, pues es que el diablo es el que nos pone barreras, el que nos pone impedimentos, el que nos pone trabas. Pero si acabamos de decir, ¿verdad? Y está escrito en la Biblia que Él está hollado debajo de nuestros pies, que no tiene parte ni suerte con los hijos de Dios, que el enemigo sale huyendo de delante de los hijos de Dios, que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia que somos tú y yo. Entonces, ¿será el diablo el que tenga el poder para poner barreras a ti y a mí para que seamos todo lo que papá Dios quiere que tú y yo seamos? ¿Será el diablo? Y la respuesta es no. Pues entonces podemos ir descartando, ¿verdad?, estas posibilidades. Ahora, entonces, ¿será alguna persona, será que alguna persona nos pueda poner impedimentos a ti y a mí, que nos pueda poner barreras para impedirnos, ¿verdad?, nuestro desarrollo? Y hay veces que sí, ¿verdad? Hay maridos malvados, ¿verdad?, que estorban ahí, ¿verdad? O gente, ¿verdad? No, pero son las excepciones. En términos generales, ¿será que un humano tenga el poder para ponernos barreras a ti y a mí para lograr ser todo lo que debemos de ser? Para impedir nuestra prosperidad y nuestra bendición. ¿Qué dirías tú? Pues que no, tampoco. Entonces, pues se van reduciendo mucho las situaciones o las posibilidades. Si no es Dios el que nos pone barreras para recibir la prosperidad y la vida abundante a la que hemos sido llamados los hijos de Dios, si no es el diablo y si no son los demás, entonces, ¿quién podrá ser el que nos ponga barreras a ti y a mí para extendernos hacia adelante y ser todo lo que Dios planeó que tú y yo pudiéramos ser? ¿Quién será? Bueno, pues sí, si quieres, mira, levanta tu dedo así. Es como señalando a Dios y luego dile no. Y luego así, como señalando al diablo, al infierno allá, y dile no, de ninguna manera, no güey, ¿verdad? Y entonces así señala a alguien allá a tu lado y dile no, tampoco. Y luego hazle así, y pues ahí entonces, pues por ahí está más o menos una respuesta a esta pregunta del día de hoy. Dice mi pastor Richard Hayes que hay muchos cristianos que no necesitan un diablo para que los esté impidiendo su prosperidad y su bendición. No necesitan al diablo, con ellos solitos es suficiente, con ellos basta. Pero dile al que está a tu lado, pero gracias a Dios que de esos no hay aquí, de esos no hay aquí, ¿verdad? De esos no hay aquí. Pero efectivamente somos nosotros, somos tú y yo los que podemos poner estas barreras por diversas razones. Y obviamente esas razones pues no están tan a la luz, están como escondidas adentro de nosotros, porque si fueran muy evidentes, pues las detectaríamos y las corregiríamos, ¿sí o no? ¿Sí me estoy explicando? ¿Verdad? Sí me estoy explicando. Entonces, quiere decir que están por ahí escondidas, y eso es lo que eso es lo que el Señor me puso a hablar el día de hoy. O sea, traer yo encuentro 5 razones muy poderosas por las que tú y yo tenemos o ponemos estas barreras en nuestra vida, que nos estorban ahí en nuestro caminar y que nos impiden el pleno desarrollo que tú y yo deberíamos de tener conforme a lo que somos, los hijos de Dios. Levanten la mano por ahí si las quieren escuchar estas 5 razones, si están interesados. Muy bien, ahí les van. Fíjense, la primera limitación es la primera barrera
que tenemos ahí tú y yo en nuestra vida y que hay que quitarla, bueno, hay que detectarla y luego hay que quitarla, hay que removerla. Nada más yo te quiero preguntar si con estas 5 razones estás tú dispuesto, si te ubicas ahí en una de estas, a quitarla o a eliminarla de tu vida. ¿Sí estarías dispuesto? ¿Sí? ¿Te atreverías? ¿Sí? Aunque te duela. No me dijeron ni sí ni no, voy a aceptar eso como un sí, ¿verdad? Voy a entender, el que calla otorga. Así que fíjate, 5 orígenes de las barreras que impiden la bendición plena de Dios en la vida de un cristiano. La primera es el entendimiento que tienes de Dios. Yo durante 35 años a Dios yo le llamé Diosito. Todas las noches rezaba, Diosito lindo. A ver qué le decía. No, Diosito lindo. Decía, cuida a mis hermanitos para que no nos piquen los animales. Y quién sabe qué, y empezaba, era un rezo, ¿verdad? Que ya hasta se me olvidó porque ya hace 35 años que no lo repito, pero durante 35 años yo le dije a Dios, Diosito. Entonces, la primer barrera, el primer impedimento que podemos tener tú y yo es el concepto que tengamos de Dios. Porque la teología que tú tengas determina tu prosperidad. Si tú crees en un Diosito, pues estás pensando en algo muy poquito, muy chiquito. Si crees que Dios no tiene el poder para hacer las cosas, pues entonces estás limitado con tus propias conclusiones acerca de quién es Dios. En la primer barrera que tenemos nosotros, los cristianos, es el concepto que tengamos de Dios. Si tú crees que Dios es capaz de hacer cualquier cosa, que es el Dios del universo, que es el Rey de la creación, que es el único y soberano Dios, que es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre y por los siglos de los siglos, y que además de todo, no solo es el dueño del oro y de toda la plata que hay en la tierra y de todo lo que en él se mueve y de todo lo que existe, sino que además es mi papá. ¿Tú crees eso? Pues dale un aplauso al Señor, pero necesitamos creerlo verdaderamente tú y yo. Necesitamos creerlo, ¿verdad? Y vivirlo, ¿verdad? Entonces, ese es obviamente, porque ¿sabes por qué? Porque como dice Lucas 6:38, con la misma medida que tú midas, así serás vuelto a medir. Diosito, poquito. Papá Dios, el Rey del universo, heredero de Dios, pues todas las cosas son posibles para ti. Todas las cosas están disponibles para ti. Todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios tiene, está disponible para ti, ¿verdad? Entonces, el concepto que tengas de Dios es una barrera que puedes tener ahí para tu prosperidad y tu bendición. Número 2, me voy a ir, mira, me podría extender y bueno, tantito nada más aquí en este punto. Hay una parábola, la parábola de los talentos, que yo creo que todos hemos escuchado. Se fue el señor de aquella tierra, le dejó a 3 siervos unos talentos para que los pusieran a trabajar. A uno le dio 5, a otro 3 y a otro le dejó 1. Y cuando regresó el señor de su viaje, ¿verdad? Llegó y preguntó cómo salieron con las inversiones, y uno le dijo, aquí están 5 talentos, te gané otros 5, bien has hecho, buen siervo y fiel. Y así, pero el que tenía 1 le dijo, ¿y tú? Y dijo, no, como yo sé que eres un señor duro, que siembra, que recoges donde no sembraste, y empezó a hablar, que le empezó a decir prácticamente eres un señor malo, exigente, etcétera. El Señor le dijo, pues con esa medida que tú mediste, así serás vuelto a medir. Lo que tú has dicho, así como tú crees que yo soy, así es como va a suceder. Quítenle el talento, dénselo al que ganó otros 5 talentos, y a échenlo fuera a las tinieblas, ¿verdad? Ahí es donde debe de estar. Entonces, ¿por qué hizo eso ese señor? ¿Y por qué el Señor contó esa parábola? Porque el concepto que tú tengas de tu Señor,
el concepto que tú tengas de tu Dios, así es como va a funcionar en tu vida, así es como va a obrar en tu vida. Entonces, qué importante el concepto que tengamos de Dios. Voltea con el que está a tu lado y dile: ¿tú qué concepto tienes de Dios? ¿Quién es Dios para ti? ¿Es un señor de barba allá sentado en el trono bien lejos, allá en donde allá, verdad? Pues entonces, pues nunca te va a escuchar. Si ese es el concepto que tú tienes, es un Dios que anda con un garrote viendo a ver a qué horas me porto mal para darme un batacazo, ¿verdad? Y darme lo que me merezco. Así es como va a funcionar para ti. Con la misma medida, con la medida que midas a Dios, pues así serás vuelto a medir. ¿Crees en un Dios próspero, que es abundante, lleno de misericordia y de bondad, que me ama, de quien yo soy su hijo favorito y predilecto? ¿Cuántos creen eso? Veo unos que no levantan la mano, entonces quiere decir que son de los que creen en el Dios allá lejano y que no escucha, y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, así que entonces fíjate qué importante el concepto que tengamos. Es una barrera para muchos. Así que pues honestamente, ¿con qué medida estás midiendo a Dios? ¿Le crees capaz de cualquier cosa? Pues así sucederá. ¿Crees que no le interesas, que ya no se acuerda de ti, que no puede hacer lo extraordinario y lo sobrenatural que tú necesitas? Pues así va a funcionar, así va a ser, así será, porque es una correspondencia, es directamente proporcional. El Dios obrará conforme a lo que tú crees. Perdón que me extienda tanto en esto, pero el Señor dijo en Mateo 15:28: hágase conforme a lo que tú crees, conforme a tu fe, así sea, que así se haga. Entonces, qué importante este concepto. La número 2, la segunda barrera es el concepto. La primera fue el concepto que tienes de Dios. La segunda es también muy importante, el concepto que tengas de ti mismo. El concepto que tú tengas de ti mismo. ¿Te crees un pecador, verdad? ¿Te consideras inmundo? ¿Te consideras ¿verdad? A muchos se les quedó grabado esta imagen de ¿cómo decía? Si yo no soy digno de que vengas a mí, yo no soy digno de que vengas a mí, pues claro que nunca va a venir el Señor para ti. Si tú te consideras indigno, lo que pasa es que hay textos que están fuera de contexto y se convierten en un pretexto. Y la persona que estaba diciendo yo no soy digno de que vengas a mí, pues no era efectivamente un hijo de Dios. Pues claro que no. Pero tienes que ver, por eso bueno, ahorita vamos a llegar a ese punto. Tienes que entender y tienes que conocer, ¿verdad? El concepto que tú tengas de ti mismo y que fue creado, que fue formado por tus papás, por tus maestros, por gentes de autoridad sobre ti, pues ese va a pesar mucho sobre ti. ¿A cuántos, verdad, nos dijeron que, verdad, o les dijeron eres un inútil, eres un bueno para nada, siempre la estás regando, debiste de haber sido hombre o mujer, o no debiste de haber nacido, etcétera, etcétera? Pues ese concepto se empezó a formar ahí en tu corazón y en tu vida y en tu pensamiento, sobre todo de niño. Y entonces a muchos cristianos les sigue pesando, es como un lastre, como una carga, que mientras no le pidan al Señor, Señor, y reconozcan delante de Dios, porque Dios obviamente que ya nos ha dado esa paternidad y ya nos ha dicho que no somos huérfanos, que somos hijos, ¿verdad? Que somos hijos de Él. Mientras tú no aceptes esa situación, que ahora tú no tienes herencia, digamos, cuando fui al médico y me dijeron que me sentía muy mal y me dijeron tu abuelo padeció del corazón, sí, y tu bisabuelo, sí, y tú, quién sabe, pues estás enfermo del corazón. Entonces pues yo dije, mangos, ¿verdad? No estoy enfermo del corazón, y me di cuenta, me reveló el Espíritu Santo lo que me estaba pasando. Me había intoxicado con el gas del carro, ¿verdad? Que estaba lloviendo y subí todos los vidrios y por adentro estaba roto el mofle y me envenené. Se me envenenó mi sangre en un viaje que hice de Ciudad Mante para acá.
Entonces, pero el Espíritu Santo me lo reveló porque yo me rehusé a aceptar un dictamen. Yo no tengo yo tengo herencia en mis padres, de la herencia buena, pero la herencia mala, la herencia negativa de la familia, porque mi abuelo fue esto y mi papá también, y alcohólico y mujeriego, etcétera. Yo me rehúso y rompo con todo eso, porque yo ahora tengo herencia en los cielos. Yo soy un hijo de Dios. Yo no soy un hijo del vecino. Yo soy un hijo de Dios, ¿verdad? Y sé quién soy. Y eso es importantísimo. Es una barrera que tú y yo tenemos que derribar. Cuando hay voces ahí que nos dicen, es que nunca, el que nace para maceta no pasa del corredor. Y así nací y así soy, si no me quieren ni modo. Y no soy monedita de oro. Y puras sonceras, ¿verdad? Ahí puras tonterías, ¿verdad? Soy un pobre venadito que habitó en la serranía. O sea, por favor, dale un aplauso fuerte al Señor. De veras, no, es una barrera que tienes. Te sientes inútil, incapacitado, chiquito. Entonces olvídate, ¿verdad? Olvídate, dice Romanos 12:2, que cambies tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Rehúsate a ponerte etiquetas que no te corresponden. Rehúsate, quítate de la etiqueta de loser, ¿verdad? Y ponte la etiqueta de hijo de Dios, el hijo del rey, el heredero, el precioso. Durante años yo, como mi mamá me decía, es que tienes la nariz de indio Cherokee, mijito. Y de veras, y sabes que el hijo de Dios, cuando nos enteramos de que éramos hijos de Dios, consideramos esto: ¿a quién se parecen los hijos? Pues a papá. Yo me parezco a papá Dios. Y Mireya también. Y tú también. Voltea con el que está a tu lado, míralo así detenidamente, a menos que sea un desconocido, ¿verdad? Pues no. Pero míralo detenidamente y dile: ¿te pareces a Dios, mano? ¿Te pareces a Dios? Olvídate de que estás esto y que si morena y que alta y que chaparra y que si güera y que si etcétera, etcétera, pues ¿verdad? O sea, todos como hijos de Dios pues nos parecemos a papito Dios. Los que hemos entendido esto, pues entendámoslo, ¿verdad? Del día de hoy, entendámoslo. Y si te da regocijo, pues dale un aplauso al Señor. Quítate esa barrera. Quítate esa barrera. Esa barrera es terrible, esa miren, fíjense cómo funciona. Se me hace que no me va a alcanzar el tiempo para terminar, pero sí, me voy a apurar. Viene alguien y oramos, me dice: ¿sabe qué, pastor? Ore por favor porque no tengo trabajo. Y oramos y lo dejo de ver. Y como al quién sé qué tanto tiempo aparece por aquí, le digo: ¿qué onda? Dice: es que tengo un resto de trabajo, pastor. ¿Sabes qué? Te estás saboteando a ti mismo. Porque el que sabe quién es, y sabe de dónde viene, y sabe quién es su papá, y sabe de dónde viene la fuente de bendición, pues jamás abandona la bendición. ¿Cómo vas a preferir quiero decir, jamás abandona la fuente de la bendición? ¿Cómo te vas a ir por la bendición y olvidarte por la fuente de la bendición? ¿Me entiendes? O sea, hay muchas veces que nuestra falta de entendimiento de quiénes somos nos hace que sabotearnos nosotros mismos nuestra vida, ¿verdad? Me acuerdo del mi amigo Lalo, el pastor, que dice que vino un hombre y le dijo: pastor, bien honesto, ¿verdad? El muchacho vino y le dijo: tengo un conflicto. ¿Por qué? Y le dijo: porque ¿sabe qué? Que pues antes que ganaba poquito, pues no me costaba trabajo diezmar. Pero ahora que gano bastante, sabe que me cuesta un trabajo y no lo estoy haciendo. Y Lalo lo abrazó y le dijo: vamos, le dijo: papá, por favor haz que este varón gane menos, papá, para que pueda diezmar con no, pastor, no haga eso. Pues por favor entiende que lo que está pasando es que si sigues diezmando en esa proporción, pues Dios te va a dar más. Porque va a ver tu fidelidad y tu obediencia y tu entendimiento de quién eres realmente, que nunca te va a hacer falta nada, que serás próspero todos los días de tu vida, que jamás se apartará papá Dios de ti, que has nacido para ganar y para vencer. Por favor, no pienses chiquito, no pienses chiquito,
no pienses chiquito, piensa en grande, porque eso es lo que somos tú y yo. Por favor, me dan ganas de, así que mira, unas cachetaditas espirituales. Dale al que está a tu lado y le estás agarrando la onda. Por favor, sí, de veras, estás agarrando la onda. Alguien me dijo, pastor, no sea violento, pero yo le dije, son cachetadas espirituales. Bueno, entonces, mira, el número 3, la barrera. ¿Cuántas barreras van? ¿Cuáles son? El concepto que tienes de Dios y el concepto que tienes de ti mismo. La tercera barrera es el paradigma que tienes de la prosperidad o del dinero o de la salud o de la vida en general, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me encantan las ofertas. Yo llego a una tienda y no veo nada de la ropa que está ahí, eso me voy a donde están las ofertas. Y cuando encuentro una oferta como esta guayabera que me encontré, me vuelvo loco, haz de cuenta. Me vuelvo loco. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! O sea, ¿de dónde viene ese paradigma? Pues viene de mi infancia, ¿verdad? Por ejemplo, durante años yo le dije a Mireya, yo no quiero un carro grande porque se me hace muy ostentoso. Así, ¿verdad? Pues yo no necesito carros lujosos para sentirme bien, ¿verdad? Pues en cierto sentido está bien, pero en cierto sentido está mal. Porque lo que estoy yo confesando, diciendo con estas cosas, es que yo no soy digno de poder tener algo, una ropa de marca, o un carro bonito, o una ropa buena, ¿verdad? Es lo que estoy implícitamente, o sea, sigo todavía con la idea firme de que yo no necesito las cosas externas para nada, o sea, no las necesito, ¿verdad? Obviamente que siento y sé perfectamente que lo de adentro es lo más importante, pero tampoco me puedo menospreciar. Tenemos unos amigos allá en Estados Unidos que a sus hijos pura ropa de marca, puro el golf, ¿verdad? Las clases de golf, y aunque a veces no tienen dinero para la renta, pero así los enseñaron, y yo como que criticaba un poco y pensaba, vale, pues si no tienen luego para otras cosas, ¿cómo va? Pero ¿sabes qué? Enseñaron a sus hijos como a considerarse dignos de lo mejor. No sé si me estoy explicando. Es una línea muy delgada ahí. Es una línea muy delgada. No somos presumidos, no somos ostentosos, no necesitamos de las cosas externas ni de las cosas caras, pero tampoco no te menosprecies. No te juzgues menos de lo que eres, porque es un paradigma acerca de la prosperidad y la bendición, ¿verdad? Por ejemplo, nos enseñaron, lávate las manos, mijito, porque agarraste dinero. ¿Cuál es el mensaje? El dinero es sucio. Es que el dinero no crece en árboles. ¿Cuál es el mensaje? Pues que está muy escaso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Como decía que yo vengo de una familia muy acomodada, porque nos acomodábamos ahí como podíamos en una cama que teníamos nada más, ¿verdad? Y otro dijo ahí, es que nosotros comíamos en mi casa a la carta. Oye, qué bárbaro. Sí, pero a la carta mayor, el que sacaba la carta más grande era el que comía. Entonces, bueno, un aplauso al Señor. Y luego hay gente que al término del mensaje viene y me dice, qué padre mensaje, pastor. Y yo, ay, pues gracias a Dios, qué gusto. Me dice, sí, hombre, el chiste ese que dijo estuvo buenísimo, ¿verdad? No, entonces no te claves ahí en los chistes, nada más son para amenizar un poco, pero el mensaje es importante, el mensaje, ¿verdad? Y fíjate que el no tengo, no puedo, no hay, es un concepto aprendido que se puede desaprender, pero la única manera es sustituir un argumento que tienes por un argumento superior. Es la única, porque si no queda un hueco ahí que vas a llenar de alguna otra manera. Pero cuando sustituyes un argumento ahí en tu corazón, en tu mente, en tu ser, y lo sustituyes por uno superior, ¿verdad? Entonces las cosas empiezan a cambiar. Barrera número 4, me voy a apurar. No, pues ya, perdón. Número 4 es la ignorancia de la Biblia. La ignorancia de la Biblia. Si no conoces tu herencia, entonces ¿cómo la puedes reclamar? Si no conoces tu herencia, entonces ¿qué tienes que reclamar?
Cuando decimos nosotros, métete a los diplomados, conoce, etcétera, están terminando, por cierto, los diplomados actuales. Vamos a dar julio y agosto, en septiembre comenzamos el nuevo ciclo. Por favor, métete a un diplomado por tu propio provecho y por tu propio bienestar y por tu propio bien. Codea al que está a tu lado y dile, estás escuchando, conoce, ¿verdad? Conoce la palabra, tantas oportunidades. Así que entonces dice en el libro de Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque le faltó el número 5, la barrera número 5 es el nivel de fe que tienes. El nivel de fe que tienes para poder salir de tus conceptos actuales y entrar a conceptos diferentes. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice en Hebreos 11:6, y necesitas tener fe para creer, para poder cambiar, para poder progresar, para poder, ¿verdad? Para poder entender y abrazar y vivir los conceptos de Dios. La fe se debe de cultivar por el uso, por la exposición y por la práctica. Por eso entonces Romanos 10:17, si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, si no escuchas la palabra de Dios, ¿cómo va a aumentar tu fe? Así que entonces las barreras mayores que enfrentamos tú y yo en la vida no están afuera de nosotros, están adentro, ¿verdad? Así que entonces déjame decirte, te voy a invitar a que te pongas de pie, por favor. Vamos a terminar. Y yo te quiero preguntar, honestamente, ¿cuál es la barrera mayor en tu vida? ¿El concepto que tienes de Dios? ¿El concepto que tienes de ti mismo? ¿Cuál es tu barrera? ¿El paradigma que tienes de las finanzas y del dinero en general? ¿Es la ignorancia de la Biblia que pues no sabes, verdad? Y el que no sabe pues es como el que no ve. O finalmente es tu nivel de fe, que no tienes una fe, tienes una medida de fe pero muy pequeñita y necesitas aumentar. ¿Cuál es tu barrera esta mañana, este día? Honestamente, es un asunto entre tú y yo. Incluso con esas luces tan atenues no logro ni ver siquiera tu rostro. Pero te voy a invitar a que si tú tienes una barrera de este tipo, de algún modo, una barrera y que te ha impedido y que tú sabes, parece que ya la estás haciendo y parece que ahí vas y de repente todo se va por tierra, todo se cae. Si hay alguna barrera de este tipo, podrás levantar tu mano ahí delante de Dios, Tú cierra tus ojos y levanta tus manos ahí si ese es tu caso. Si tienes una barrera de este tipo y eres lo suficientemente honesto para reconocerlo, porque el primer paso para resolver un problema es reconocerlo. Mientras lo tengas ahí oculto y pretendas y finjas otra cosa, pues entonces jamás lo vas a poder resolver. Pero si tú tienes esta honestidad delante de ahí, de Papito Dios, y le dices este día, papá, perdóname, Señor, perdóname por el mal concepto, el malentendido que tenía de quién eres tú, de quién soy yo, del dinero, de las finanzas, de la salud, por el desconocimiento de tu palabra. Pero quiero aprender, Señor, y por mi falta de fe, porque no me he expuesto lo suficiente. Cualquier cosa me aparta de ti, cualquier cosa me impide venir y escuchar y levantar y hacer crecer mi fe. Ahí pídele perdón al Señor y dile, perdóname, papá. Yo sé que tú me perdonas, papito. Te pido perdón este día y me decido, me levanto y me propongo en mi corazón que voy a corregir esta situación para mi propio bienestar, para mi propio bien y para darte la gloria y la honra a ti, para que todo el mundo sepa lo que ha pasado en mí, ese cambio que ha habido en mi corazón, que se pueda ver externamente, que los demás puedan ver la presencia de Dios en mi vida. Dile al Señor y comprométete con Él, que no sea un compromiso de palabras, de labios nada más, sino que sea un compromiso de corazón, por tu propio provecho, por tu propio bienestar y para el regocijo y el gozo de un papá que se alegra de ver la bendición, por ver a sus hijos bendecidos, alegres, felices
llenos y que pueden compartir lo que tienen con otros. Te damos gracias, papá. Tú ves esas manos, papito. Tu Espíritu Santo que está aquí presente ve todas estas manos. Así que, Señor, te damos muchas gracias por escuchar, Señor, y por ver nuestra necesidad y ayudarnos a resolverla. Tú que produces en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te damos muchas gracias, papá, y reconocemos de quién es la obra esta tan poderosa y tan maravillosa que has estado haciendo, que estás haciendo y que tú vas a terminar, Señor. El que comenzó en nosotros la buena obra, ese la terminará hasta el día final, hasta el día de Jesucristo. Te damos gracias, te honramos, te bendecimos, te damos gloria y honra y alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Dale un aplauso fuerte a papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. No más barreras. Por favor, repite conmigo: no más barreras. No más barreras personales. No más barreras en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Y los demás estamos despedidos. Que el Señor los bendiga, los guarde, los proteja y los ayude y nos ayude a todos. ¡Viva México! Dios los bendiga.